que tú desees. Te agradecemos en esta noche que estés en medio de nosotros y te pedimos que nos guíes y que una vez más tu palabra sea espada de dos filos para poder llevar a cabo la obra para la cual has enviado en esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Usted sabe que Lamentaciones es la etapa seguida a todo el tiempo en el cual Jeremías intentó llamar la atención al pueblo de Israel para que volviera de su desobediencia, para que volviera de sus malos caminos a Dios. Y entonces, de ese modo, poder evitar los juicios que venían sobre la nación. La nación estaba atravesando un tiempo de rebeldía tal que Dios había enviado un mensaje que ya marcaba el límite de esa paciencia de Dios, para luego entonces comenzar con el desarrollo de su disciplina sobre el pueblo de Israel. Y hay algo que dice esta palabra allí cuando la comenzamos a leer, y es precisamente que dice, no se acordó de su fin. En algún modo no consideró que las consecuencias de todo lo que hacía un día iban a venir. Y precisamente esta es una de las cosas que cada uno de nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Si uno pasa un semáforo en rojo, seguramente tendrá que pagar una multa. Si está la ley cerca como para hacer cumplir todo lo que es la legislación. Toda situación incorrecta que usted cometa en la vía pública o en la vida siempre tiene una consecuencia. Y esa consecuencia, más tarde o más temprano, siempre llega a nosotros. Y cuando nuestra vida conoce al Señor, y aun cuando no le conoce al Señor, siempre hay un modo a través del cual uno desarrolla la vida y toma decisiones para hacer lo que bien le parece, o a lo mejor para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero cada una de estas elecciones siempre tienen un resultado. Si usted vive a espaldas de Dios, va a tener un resultado. Si usted vive en desobediencia, va a tener un resultado. Ahora, si usted vive bajo la voluntad de Dios, también va a tener un resultado. Claro que uno y otro van a ser distintos, pero siempre existe una consecuencia en relación a nuestros actos, a nuestras decisiones y a nuestros hechos. Y esto era algo que en algún modo el pueblo de Israel había ignorado. Había intentado vivir de la manera en que mejor le parecía y no consideró que las consecuencias del modo en que vivía iban a venir. Siguió viviendo como que si toda su existencia no iba a pasar nada. Y veo que a veces a uno le pasa esto, que desarrolla su vida y no considera que al fin del camino hay algo que arreglar, hay cuentas que arreglar. Y hay alguien que nos espera para que nosotros entonces podamos saber para qué lado pesa la balanza. Y muchos momentos todas estas consecuencias llegan a nuestra vida precisamente antes de ese tiempo, en la vida misma, mientras desarrollamos la vida. Entonces, uno de los errores del pueblo de Israel fue que dejó de lado el pensamiento de aquellas consecuencias que podían traer su proceder. Todos los que estamos aquí, los adolescentes no, quizás los jóvenes todavía no, pero la mayoría de las personas adultas hemos vivido y hemos desarrollado nuestra juventud, y es precisamente la etapa en donde nos sentimos más fuertes que nunca. Y allí los consejos de nuestros padres suenan algunos como para llevarlos a cabo, pero hay otros que decimos, no viejo, allá en Argentina decimos, no viejo, esas son cosas de antes, déjame, yo sé cómo manejarme. Y desoímos los consejos, de tal manera que no nos damos cuenta que cada una de esas cosas que nosotros elegimos vivir, luego van a generar consecuencias en nuestra vida. Y muchos de nosotros, los que quizás hemos elegido vivir fuera de lo que es el deseo o la voluntad de Dios, precisamente hemos caído y hemos sufrido circunstancias de este tipo, y por la misericordia de Dios hemos sido levantados y hoy estamos en sus caminos.
pero hay mucha gente que todavía no. Entonces, esto es un hecho muy grave, que alguien viva la vida y haga las cosas sin considerar el resultado que va a tener. De tal modo que entonces ni siquiera considere a Dios, porque este es el punto. Cuando uno vive la vida sin tomar en cuenta cuáles son aquellas cosas que en realidad debería tener cuidado y aquellas que debería ejecutar y las que no, entonces en algún modo uno lo que está haciendo es ignorando o por lo menos viviendo una vida de forma indiferente en relación a Dios. Ahora, estas cosas traen resultados y a veces mucho más fuertes de lo que uno se puede imaginar. Uno siempre tiene esa particularidad cuando se siente omnipotente, vio en su manera de vivir y de hacer y que se la sabe todas. Uno dice, yo me las voy a aguantar. Oye, de última dice, bueno, yo me hago responsable. Y yo dice, si me sale mal, yo me hago responsable. Y yo siempre que escucho a alguien decir así, digo, ni se imagina lo que está diciendo. Porque ni sabe a qué punto lo puede llegar a llevar Dios, como para que él pueda un día darse cuenta que esa frase que lanzó, yo me hago responsable, no sabe ni de qué se trata. Porque cuando Dios nos pone en un rincón y allí pone su mano, no somos capaces ni de decir ni de responder por nosotros mismos, mucho menos podemos hacernos responsables de todas las cosas que generamos cuando hacemos las cosas mal. Entonces, hay una palabra que a mí siempre me quedó muy grabada. Dice que llegará un momento en donde la gente va a vivir una agitación tal por haber vivido de espaldas a Dios, que dice que va a haber gente que va a querer morir, pero no va a encontrar la muerte, que va a buscar de todas maneras quitarse la vida y dejar de existir por el sufrimiento, pero la muerte no va a estar en su camino, no van a poder ni siquiera matarse. Y esto Dios nos habla de un modo tal que entendamos, porque nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué es lo que va a suceder con nuestra vida, ni lo que vamos a hacer con lo que viene. Eso es si Dios nos deja, si Dios nos permite. ¿Sí? Como aquel que vive la vida y dice, yo total antes de morir, yo me voy a arreglar con Dios. Y no sabe ni cómo va a morir, porque hay gente que muere y ni se enteró de que se murió. Se acostó a dormir y el otro día lo velaron. O cruzó una ruta y lo llevó por delante un vehículo y murió en el primer golpe. Entonces, uno debe considerar que los resultados de una vida, tarde o temprano, del modo en que sea vivida, siempre llegarán. Y el libro de Lamentaciones es precisamente la realidad de un hombre de Dios, que era el profeta Jeremías, que sabía lo que iba a venir, pero vio a toda la gente que ninguno quiso oír. Es como que usted salga a la calle ahora y vea que viene un vehículo muy grande y que entonces hay una persona que está cruzando y usted sabe que la va a matar y dice no cruce y la persona sigue cruzando, no cruce y uno hasta llega a mirar para otro lado, ¿verdad? Cuando eso sucede. Lo mismo le pasó al profeta. Se cansó de hablar. Habló una y otra vez. Por eso esta palabra dice, ni consideró que su fin estaba llegando. El pueblo siguió viviendo como que si nunca iba a llegar al fin toda esa situación y que entonces Dios iba a venir a pasarle la factura que ellos debían. Siguió viviendo así. Hermano, no viva la vida como que si usted fuera dueño de su propia vida, porque ni usted ni yo somos dueños de nuestra vida. El día que aquel que nos creó nos llama, nos tendremos que ir. Usted dejará la olla sobre la cocina y usted dejará el lavarropa andando, pero cuando se tiene que ir, se tiene que ir. No hay un momento para volverse a apagar las luces y que no se vaya a gastar en más tensión de la que uno va a utilizar. Ahí no hay momento, nadie sabe cuándo es el día. Debemos vivir conscientes de la vida que hacemos, de tal manera que entender que entonces podamos, como dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo. De tal manera que cuando llegue esto, no nos encuentre a nosotros allí sorprendidos, diciendo, pensar que yo de haber sabido. No, nosotros lo sabemos. Y déjeme decirle algo más. Usted que está vivo, yo me voy, Dios mediante, en esta noche, pero acuérdese, yo se lo dije esta noche. Usted no puede decir,
a mí nadie me avisó nada, porque Dios le va a hacer acordar, le va a decir un negrito así, con una vincha y un micrófono en la boca, te dijo que no vivas mal, que vivas bien, para que entonces mi bendición esté sobre tu vida. Amén. Usted no se va a olvidar de este negrito. Usted se va a acordar. Si usted se olvida, Dios se lo va a hacer acordar, pero a lo mejor le va a hacer tarde. Entonces, fue la tragedia de Israel. Olvidarse de que había un resultado al final del camino. Y entonces el profeta llora desconsoladamente toda esa tragedia que viene sobre el pueblo de Israel. Y vamos a ir avanzando y usted me va a acompañar, porque Israel fue avisado. Jeremías vivió desde niño hasta grande, predicando el mensaje. Entonces, diga conmigo, Israel fue avisada, pero ignoró el aviso. Acá estamos en el porvenir. Diga conmigo, el porvenir fue avisado. Esperemos que no se olvide y no ignore el aviso. Esperemos que no se olvide y que no ignore el aviso. Porque a Israel le pasó esto porque ignoró el llamado de atención de parte del profeta. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos habla, prestemos atención y llevemos a cabo aquello que Dios nos hable. El resultado se precipitó sobre Israel. Es como que si había un momento en donde uno va caminando y en un determinado momento algo le cae en la cabeza. Cuando menos lo esperaba. Escuche, Dios hace cosas cuando nosotros vivimos dándole la espalda a la voluntad de Dios. Dios hace cosas cuando menos esperamos. Allí en Buenos Aires, una de las características del clima es que hay mucho viento, mucha lluvia, muchos truenos, muchos relámpagos y hay rayos que caen. En una de las últimas tormentas en que yo estaba allí en Buenos Aires antes de salir para aquí, una persona que creo que era abogada o algo así, no recuerdo bien, pero en una mañana de lluvia lo sorprendió la lluvia. Y entonces todos buscan refugio porque llueve, pero parece que tiraría con baldes el agua. Es una muy fuerte, con viento es muy fuerte. Y entonces este hombre corrió y se puso debajo de un balcón. Balcón se llaman las salientes de las casas. Debajo de un balcón allí se guareció para no mojarse. ¿Sabe lo que pasó? Se le cayó el balcón en sí. Por cierto, lo sacaron muerto. ¿No? Jamás podría imaginarse que en vez de resguardarlo aquel balcón, se le iba a caer encima y lo iba a matar. Dice esta palabra que la disciplina de Dios sobre la mala vida que llevó Israel se precipitó sobre ella. O sea, fue algo que no esperaba. Y a veces uno vive de esta manera, pensando que nunca va a pasar. Y Dios, inesperadamente, lleva a cabo lo que tantas veces nos viene avisando. Si usted tiene que arreglar algo con Dios, no deje pasar el tiempo. Usted no es el que maneja los tiempos. El Señor está en su trono y Él es el soberano. Él es el que decide las cosas, Él es el que tiene la última palabra. Y no la ignore, porque su vida está en juego. Seguimos entonces, dice esta palabra, que el mar en algún modo corrió como agua, porque abarcó cada rincón, dice, por tanto ella ha descendido, o sea, como decir, de la noche a la mañana, se vino abajo, sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. O sea, lo que plantea este pasaje es que las cosas pasaron de tal manera que fue sorprendente lo que ocurrió. En un momento estaba todo bien, pero al otro momento era todo irreconocible. Y creo que ustedes, por lo menos en algún sector de su tierra, han vivido estas cosas. Cuando parece que la vida se vive normalmente y de un momento para otro viene un terremoto. Y las cosas cambian de tal manera que lo que se vivió antes no tiene nada que ver con lo que viene minutos después. Esto era algo que estaba viviendo allí
Israel, y los tomó con tanta sorpresa que dice, no hay consuelo, porque en mí lo esperaban y fue algo tan fuerte que nadie lo pudo evitar. Y entonces el desconsuelo ganó aquel lugar. Corrió como agua todo lo que sucedía dentro de toda la nación y no quedó rincón en donde no haya repercutido esa mala vida que ellos llevaron y entonces los resultados que vinieron sobre esta nación. Ahora, hay cosas todavía más delicadas, más interesantes, que dice esta palabra. Y ahí vamos a ir al versículo 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. A ver, versículo 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. En otras palabras, lo mejor de su existencia fue alcanzado por el enemigo. ¿Saben por qué ellos llegaban a ese nivel de desconsuelo y de sorpresa? Porque lo mejor que quería la nación quedó en manos del enemigo, a merced del enemigo. Y este es el reflejo de las cosas que muchas veces suceden en la vida del pueblo de Dios. Cuando cada uno de nosotros no cuidamos nuestra relación con Dios, cuando cada uno de nosotros no tomamos cuidado en vivir la vida, entendiendo que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros y que si vivimos para Dios vivimos. Parece que viviéramos a veces la vida como que si nos perteneciéramos a nosotros mismos y que somos dueños de hacer y de deshacer con nuestra vida lo que a nosotros se nos ocurra. Y nuestra vida no es nuestra, es del Señor, ¿sí o no? Amén. Es del Señor. Y a ver, nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y parece que viviríamos la vida de tal manera que parece que nos quedaríamos aquí la eternidad. Y no nos vamos a quedar aquí la eternidad. Vamos a ir con el Señor. Y nuestra existencia pertenece al reino de los cielos. No vivas como que perteneces a este mundo, porque no perteneces a este mundo, perteneces al reino de los cielos. Amén. Cuando uno vive la vida indisciplinadamente, cuando uno vive la vida superficialmente, si hay algo que te va a suceder tarde o temprano, es que el enemigo eche mano a las mejores cosas de tu vida. Es que el enemigo te cobre y te pase la factura más fuerte, la que más te duela. Y yo digo a veces, nosotros que criamos hijos, yo siempre le digo a la congregación, críen hijos para Dios, enséñenles el camino de Dios, muéstrenles con su vida cómo se debe amar a Dios. Porque cuando hacemos esto estamos resguardando a nuestros hijos, estamos salvando su presente y su futuro. Vivamos de tal manera que ellos entiendan que para la vida de ellos no hay mejor cosa que conocer a Dios, servir a Dios todos los días de su vida. Y es el modo a través del cual cada uno de nosotros vamos dejando esta herencia gloriosa que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque mire, hermano, yo sé que hay muchas cosas en la vida que nos cuestan a veces soltar o que nos cuesta dolor cuando sucede. Pero cuando vemos un hijo lejos del Señor, cuando vemos la vida de un hijo arruinada, esto nos parte por el medio. Y escuche, el diablo, cuando uno vive superficialmente, siempre echará mano a lo que es más precioso dentro de nosotros. Y ahora vamos a ver a qué cosas echó mano el diablo en la vida de aquella gente, el enemigo, qué fue lo que le sacó. Porque allí la palabra, en el libro de Lamentaciones, nos va dando a conocer todo. A ver, la primera cosa que robó, si usted mira el libro de Lamentaciones después en su casa, es la inocencia. Es esa inocencia de vivir pensando que todas las cosas son buenas, son interesantes. Lea después Lamentaciones y usted va a encontrar dentro del libro de Lamentaciones esto que le digo, porque en realidad esta prédica es una de 4 prédicas que yo tengo, que se van enlazando sobre el libro de Lamentaciones. Pero en el libro de Lamentaciones, una de las primeras cosas que el enemigo le saca es la inocencia. Dice que cuando Israel fue invadida, aquellos ejércitos invasores se llevaron a las vírgenes, se llevaron a los jóvenes, que eran los que iban a ser más útiles para ellos. Era esa etapa de la vida del pueblo, en donde se vive dentro de un término en donde uno vive, disfruta la vida y no está con la cabeza tan contaminada como para estar pensando cosas
algo al respecto. Uno de los peligros más grandes que tiene el cristiano es que un día el diablo le saque la inocencia y que usted se vuelva un cristiano vivo. Un cristiano tan especulador que entonces sepa cómo manejarse para pasar lo mejor posible dentro de la grey, dentro del pueblo de Dios, y si puede posible lo más cómodo que se pueda. Y allí es donde cada uno de nosotros empezamos a valernos de esas herramientas que nos dio la vida. Y entonces dice, a ver, usted hermano, y el hermano justo se agacha a atarse zapatos, como para que de última sea otro el que reciba la seña. Entonces, uno pasa cerca del otro y porque no está en buena relación con el otro y pasa ahí. Y ya le pegó en el codo. ¿Qué cuando uno hace esas maldades? O pasa y en algún modo, cuando no lo ve, le hace seña al otro hermano, como diciendo, mira que llegó. Y yo digo, perdemos la inocencia, esa niñez en la cual Dios quisiera tenernos siempre, para que entonces la maldad no tenga espacio en nuestra vida. El día que usted pierda la inocencia, habrá perdido esa capacidad preciosa que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Que como el niño a su papá le puede creer todo lo que el padre le dice y le promete, así también cada uno de nosotros podamos vivir. Dice la Biblia que seas inocente, que no seas tan rápido en hacer cosas como una persona adulta o viva, sino que seas más bien rápido en ser inocente, de tal manera que tu vida no se contamine. Una de las primeras cosas que el diablo sacó a este pueblo, precisamente fue que les robó la inocencia. Les quitó ese capital precioso que a Dios le permite obrar sin resistencia en la vida de cada uno de nosotros. Que a Dios le permite utilizar nuestra vida, porque nuestra vida no está contaminada con todas aquellas cosas que a veces hemos aprendido en el mundo antes de conocer al Señor y que pedimos y a veces no queremos utilizar todavía dentro de los caminos de Dios. Cuando uno vive allí indiferente a todo lo que Dios pretende de su vida, una de las cosas entonces que sucede es que el enemigo nos roba ese aspecto tan especial de nuestra vida y finalmente terminamos siendo profesionales en el camino del Señor. Yo ya sé todo lo que va a pasar. Y entonces yo no vengo a primera hora, porque yo ya sé que a primera hora van a cantar. Yo voy a llegar a la hora del culto, de la predicación, porque a veces cantan coros que a mí mucho no me da, digo, la música esa. Y entonces yo voy a llegar a un momento tal en donde quede poco tiempo ya, porque si no me canso yo de esta música. Porque uno canta, el otro habla, el otro se para y da testimonio, y se hace largo. Dice, ya nos volvemos profesionales, cristianos profesionales que especulamos con los tiempos para que todo nos quede cómodo. Escuche, hemos perdido la inocencia y estamos haciéndonos los vivos, ¿sí? Pero esto no es de Dios. Diga conmigo, esto no es de Dios. Dice la Biblia que tenemos que volvernos como niños para que entonces las cosas, porque Él nos habla del reino de los cielos, pero el reino de los cielos no es un elemento vacío, un lugar vacío que se va a llenar cuando lleguemos a nosotros. No, en el reino de los cielos hay bendiciones, en el reino de los cielos hay dones, en el reino de los cielos hay talentos, en el reino de los cielos hay ministerios, en el reino de los cielos hay unciones, hay bendiciones para nuestra vida. El reino de los cielos está lleno de cosas para nosotros. Y dice que los niños, los que tienen un corazón de niño, son los que tienen acceso a todas las riquezas del reino de los cielos. Nunca se permita que el diablo nos robe la inocencia que tanto necesita Dios para obrar a través de nuestras vidas. Amén. Seamos como niños, para que entonces Dios, como Padre perfecto, pueda guiar nuestra vida, pueda bendecir nuestra vida y pueda formar nuestra vida para su gloria. Amén. Muy bien. Entonces le robó la inocencia. El enemigo le robó la inocencia. Ahora, yo decía hoy que lo mejor de su existencia fue tomado, porque quedó al alcance del enemigo, ellos quedaron desprotegidos. Y todo lo que Dios dio como corazón a esa nación, se lo llevó a Babilonia finalmente. Los vacíos de bienes materiales, los vacíos de bienes espirituales, porque les llevó hasta los sacerdotes, los dejó sin Dios, sin tierra, sin templo, sin libertad, sin presente ni futuro, porque les llevó los jóvenes, les llevó los niños y les llevó las mujercitas, las vírgenes. O sea, no había futuro. Les llevó el presente y les llevó el futuro.
y los dejó sin derecho, porque los transformó en esclavos. Cuando vivimos indiferente a los deseos de Dios, el enemigo tiene al alcance de su mano todas estas cosas. Y no se preocupe que él se las va a sacar una a una todas. Y si es posible lo va a dejar en la calle. Porque dice la Biblia que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y él lo va a querer hacer de todas maneras. Y hay este pueblo, escuche, lo dejó sin sabiduría, porque sus ancianos fueron todos muertos. Usted sabe que la sabiduría en los tiempos antiguos y aún en el Oriente persiste. La sabiduría estaba representada en la vida de aquellos que tenían experiencia y habían vivido muchos años. De tal manera era esto, que los ancianos se sentaban a las puertas de las ciudades y los jóvenes o los adultos que todavía no habían llegado a ese nivel de experiencia iban a pedir una palabra de sabiduría de los ancianos. La palabra de sabiduría la representaba la gente grande en la vida del pueblo de Israel. Pero la sabiduría fue sacada del medio. Los ancianos fueron muertos. Porque como botín de combate no servían los ancianos. Porque los esclavos iban a ir a trabajar. Pero la gente grande no servía para trabajar. Les robó la sabiduría a la nación de Israel. Decía yo, los dejó sin templo. Porque definitivamente cuando ellos son trasladados a otra nación, ellos se quedan sin lugar para adorar. Los dejó sin la presencia de Dios. Recuerde usted que la presencia de Dios, había dicho Dios, yo me manifestaré y he elegido aquí, este lugar, es en mi casa, en donde yo manifestaré mi presencia. Y el templo fue destruido, no había más templo, y a ellos se los llevaron, eran esclavos, pero Dios no fue con ellos por eso. La presencia de Dios siempre había estado en el templo. Y ahora ellos se iban como esclavos precisamente porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Escucha, hermano, cuando uno vive la vida sin considerar las consecuencias, uno termina siendo esclavo de su enemigo. Porque la presencia de Dios, hay un momento de nuestra vida que se va. Y aunque usted venga a la iglesia, cierre sus ojos y levante la mano y haga todas las cosas que hace un evangélico, si la presencia de Dios no está en su vida, usted está al alcance del diablo y el diablo lo cautiva de cualquier modo, lo esclaviza en cualquier área de su vida. Y definitivamente usted termina siendo una persona que como cristiano cree que todavía está con cosas como para llevar a cabo de parte de Dios. Pero cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, olvidémonos de todo eso. Y dice esta palabra que el enemigo los vació. Les llevó entonces, les destruyó el templo. Los dejó sin tierra porque los llevó a otra tierra. Los dejó sin sacerdotes, porque al no haber templo no había sacerdotes. ¿Saben lo que significaba quedarse sin sacerdotes? Significaba que ya no iban a tener dirección de Dios. Porque el sacerdote cada año iba al espacio, al lugar santísimo en el templo, y era el único momento en donde el sacerdote comunicaba a Dios todas las cosas del pueblo y pedía perdón por el pueblo, y sacrificaba en favor del pueblo. Dios perdonaba al pueblo a través del sacrificio que hacía el sacerdote. El sacerdote hablaba de parte del pueblo a Dios, y Dios entonces le hablaba al sacerdote todo lo que el pueblo tenía que hacer el año siguiente. Ya no había más sacerdote, ya no había entonces más expiación, pero tampoco había palabra de Dios en la vida de aquel pueblo. Y un pueblo sin palabra de Dios es un pueblo desorientado, es un pueblo que camina a tientas, es un pueblo que nunca va a llegar a ningún lado porque no tiene dirección. Su vida, si no existe palabra de Dios, usted está viviendo, como dice la palabra, como aquellos que pasan la vida tan desorientados, que viven como palpando la pared aún en plena luz del día. Dice que gruñen como oso porque se encuentran acorralados por la situación, pero no tienen manera de dar respuesta a cada circunstancia que les toca vivir. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Se quedaron sin palabra, sin dirección. Escuche, hermano, vivir superficialmente en nuestra vida de relación con Dios, en vez de vivir responsablemente nuestro cristianismo, le permite al diablo también dejarnos a nosotros sin dirección. Y cuando esto ocurre, escuche, las consecuencias pueden ser demasiado trágicas.
Porque alguien sin dirección está dispuesto a chocar en cualquier momento y no saber qué puede pasar. Y este pueblo se quedó sin sacerdote, se quedó sin palabra, se quedó sin dirección, se quedó sin autoridad, se quedó aún sin la capacidad de poder cada año redimir sus pecados, porque no había sacerdote para